Abrir la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 3. El libro de Filipenses es una de las cartas de Pablo, adelante de Romano, va a encontrar Corintios, y luego parece que está Gálatas, y luego ahí va a encontrar a Filipenses capítulo número 3, vamos a leer. Filipenses capítulo 3. Es un libro muy pequeño que está ahí, hermanos, se esconde en las páginas de la Biblia. Así que capítulo 3 del libro de Filipenses, vamos a estar leyendo el capítulo 3, versículo 7 en adelante, vamos a leer. Amén, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Ahí dejamos la lectura, hermanos, pueden sentarse. Y a la luz de estos versículos que hemos leído, quiero hablar sobre la meta de conocer a Cristo. Esa debe ser nuestra meta en la vida cristiana. La vida del apóstol Pablo, fíjense, la podemos dividir en dos partes. Una, la que se nos cuenta en la Biblia, que él fue un perseguidor de la iglesia. Pero siendo un perseguidor de la iglesia, se nos relata de que un día él, yendo, persiguiendo la iglesia, dice que yendo a perseguirla, dice que yendo hacia Damasco, se encontró con el mismo Señor a quien iba siguiendo, que dice él mismo, lo contó en el libro de los Hechos, que dice que yendo por el camino aconteció que al llegar a la cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, que le dijo a él, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando tiene ese encuentro con el Señor, Pablo, su primer encuentro con él, con esa luz resplandeciente, dice la palabra del Señor, que el resplandor de la luz del cielo que cayó sobre él y le dijo, ¿por qué me persigues? Ese fue el primer encuentro que él tuvo con el Señor Jesús. Y él tuvo el siguiente encuentro que tuvo con el Señor fue cuando dice la palabra de Dios que él fue arrebatado al tercer cielo. Que dice en 2 Corintios capítulo 12 versículo 4, dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Esos dos encuentros que tuvo con el Señor, el apóstol Pablo, llegó a entender al Señor de tal manera que cuando uno encuentra en la Biblia o en los libros que él escribió, uno se da cuenta de cómo él conoció al Señor, de cómo él llegó a amar tanto a ese Señor, porque se le apareció yendo a Damasco,
porque también él pudo ir y verle en el tercer cielo, como dice 2 Corintios 12:4, que él le fue al tercer cielo. Dice que tuvo ese encuentro con el Señor, tuvo en esas etapas que él vivió, le conoció a él. Entonces, teniendo ese conocimiento de Cristo, teniendo ese conocimiento de él, valía la pena el poder esforzarse por el Señor y poderle ver cara a cara. Porque en los versículos que leíamos dice, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Pero de qué cosas el apóstol Pablo estaba diciendo que ahora, que lo que antes tenía, como dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Si usted, hermanos, es cuidadoso y ha leído la historia del apóstol Pablo, usted se va a dar cuenta que Pablo no es por algo de la casualidad que el Pablo logró escribir el 70% del Nuevo Testamento. Y no solamente de ser el escritor del Nuevo Testamento, casi la mayoría de doctrinas que se conocen fueron establecidas por las cartas que él envió. Entonces, un hombre preparado, un hombre que no tenía de qué lamentarse de decir que no podía haber tenido todo, la educación, había tenido dinero, porque antes solamente las personas que tenían posibilidades, la gente de dinero podía acceder a la educación. Pablo no fue la excepción, él lo tuvo todo. Él lo tuvo todo, no solamente en educación, sino que él dice atrás en estos versículos que no leímos, dice que él fue circuncidado. Él no solamente fue circuncidado, sino que él era de la tribu de Benjamín, dice. Esto significaba, tal vez para nosotros no significa mucho, ¿verdad? Pero para los judíos significaba grandes cosas, porque Benjamín era el único que nació en la tierra de la promesa, que era Canaán. Todos los hermanos de los hijos de Jacob, todos los hijos de Jacob no nacieron en la tierra de la promesa, solamente el único que nació en la tierra de la promesa fue Benjamín. Por lo tanto, él decía que todas las cosas se dieron de tal manera para que él poderse gloriarse de tener algo, porque en el mundo casi toda la gente se gloria de lo que tiene, ¿verdad? Yo tengo esta casa, yo tengo este carro, yo tengo esto, yo tengo lo otro, y muchos se glorían de todo eso. Pablo, hermano, lo experimentó todo, lo tuvo todo, educación, dinero, porque él tenía esas posibilidades, pero todas aquellas cosas que él pudo tener y que pudo valorarlas y que pudo decir, esto vale la pena, él lo estimó como basura, como que ya no lo necesitaba por alcanzar la excelencia en Cristo Jesús. Porque él, imagínense, las veces que vio al Señor y yendo hacia Damasco, lo vio como un resplandor, dice que una luz que se le apareció. Y luego cuando fue llevado al tercer cielo, él dice que vio cosas inefables, vio tantas cosas que él no escribió de esas cosas. Aunque él, fíjense, hermano, que cuando escribe y aún cuando habla del misterio del arrebatamiento de la iglesia, él dice que es un misterio. Pero ese misterio se le fue revelado a él, porque él habla de la venida del Señor. Él habla en 1 Corintios, en Tesalonicenses. Entonces él habla de la venida del Señor y él dice, y os digo un misterio. Pero ¿en qué momento se le fue revelado ese misterio a Pablo? O sea, porque él conoció tantas cosas, tuvo tantas cosas. Entonces, ¿cómo cambiar lo que tenía antes por lo que tenía en el Señor ahora, verdad? O sea que nada de este mundo nos puede apartar de ganar esta carrera que es de conocer a Cristo. Porque mire, la vida cristiana sí, ¿verdad? Tiene diferentes etapas cuando venimos al Señor y luego la vida en el Señor. Es una vida hermosa, preciosa la que tenemos en el Señor, porque uno ha dejado tantas cosas y se limita de tantas cosas por servirle al Señor, por agradar al Señor. Pero fíjense, hermano, todas esas cosas que nosotros podemos vivir aquí no se puede comparar con las cosas que vamos a vivir
con el Cristo, cuando le conozcamos a Él, cuando se cumpla aquella palabra que Él dirá, venid benditos de mi Padre, pasad gozo de mi Señor. Entonces Pablo había entendido esa gran verdad. Por lo tanto, todo aquello que él había dejado, todo aquello que él lo había dejado atrás, ya no le importaba. Ciertamente, dice el versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento en Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es como si usted fuera, hermano, en una lancha y lleva todas sus riquezas ahí, lleva todas sus posiciones ahí, todo lo que usted tiene, todo lo que usted posee. Y usted comienza a tirar todo aquello para ganar la vida, ¿verdad? Que digamos que se va hundiendo su barco, su lancha se va hundiendo, entonces usted tiene que tirar todo, lo comienza a tirar al mar para que usted pueda salvar y salvaguardar su vida. Entonces, Pablo decía que su vida había estado llena de tantas cosas, pero en ese momento él ha logrado entender y ha llegado a experimentar que la comunión con Cristo vale más que todas esas cosas que puede uno dejar, ¿verdad?, en el pasado, por conocer la excelencia de Cristo. Porque si es verdad, nosotros hemos conocido una parte de la excelencia del Señor y una parte que hemos conocido la salvación que nos la ha dado a nosotros, ¿verdad? Que no se la dio a otros, sino a usted. Yo no sé cómo su familia es de grande, pero a Dios le plació a usted salvarlo. Entonces nosotros no entendemos la dimensión de la salvación, no la entendemos a perfección todavía, no entendemos todo. Usted sabe que usted es salvo, ¿verdad? Usted sabe que ha sido salvo, pero en verdad usted sabe que es salvo porque el Espíritu Santo le hace entender que es salvo, pero en verdad no ha logrado entender la dimensión, lo que significa la salvación que ha recibido. Ese regalo de parte de Dios que ha recibido, usted no lo ha entendido completamente. Usted la entenderá cuando usted llegue delante del Señor. Cuando llegue delante, Él se va a dar cuenta de lo valioso que fue la salvación en la tierra, de lo que el Señor le dio aquí. Pero en ese momento casi nadie sabe, y aun cuando tenemos la salvación, y por más que conozcamos del Señor, no vamos a perfección, no vamos a entender qué tan grande es lo que hemos recibido. Entonces Pablo decía que ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento, dice, de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo no sé cuánto usted ha tenido que dejar. Yo no sé cuánto nosotros hemos tenido que sacrificar nuestra vida por Cristo para conocer a Cristo. ¿Qué hemos tenido que hacer? Y no solamente, hermano, para conocer a Cristo, que es algo maravilloso, hermano, es algo glorioso el poder saber que uno, hermanos, ha dejado ciertas cosas, pero yo no sé qué tanto usted ha tenido que sacrificar por el servicio, por la excelencia en Cristo Jesús. Yo no sé qué usted dice, hermano, yo he dejado esto, yo le he dejado todo. Fíjense, hermano, los discípulos, dejaron todo por servir al Señor, ¿verdad? Y aún Pedro le dijo, Señor, todo lo hemos dejado por amor a ti, le dicen al Señor, ¿verdad? ¿Y qué es la respuesta del Señor? ¿Qué les dijo? Sí, yo sé. Le dijo, nada de lo que ustedes han dejado, nada se puede comparar con lo que está preparado para ustedes, les dijo el Señor. Aquí recibirán 100 veces más de lo que han hecho por mí. Y allá la vida eterna, les dijo el Señor. O sea que el Señor les estaba poniendo en ellos, a ellos la confianza que todas aquellas cosas que ellos habían sacrificado por amor a Él, no tenían comparación, no tenían comparativa, pero ninguna con lo que iban a recibir aquí en la tierra y también allá en el cielo, ¿verdad? Era recibir la vida eterna. Entonces ellos no entendían la dimensión que tenía el verle, dejarlo todo. ¿Sí entienden eso, hermano? No sé qué dejaron la barca, dejaron la familia, dejaron aquí, dejaron allá, dejaron qué cosa, el trabajo, dejaron todo por seguir al Señor. Pues yo les digo, vengan en pos de mí y ya no van a ser pescadores de peces, sino van a ser pescadores de hombres. Y ellos lo dejan todo y se van detrás del Señor.
sea, ellos no miraron las consecuencias, pero un momento, hermano, porque uno a veces se pone a pensar y dice, ¿en verdad vale la pena el poder ver tomado la decisión de seguir al Señor? ¿O no se ha planteado usted eso en la mente, hermano? ¿O no se ha puesto a pensar usted en un momento, decir, ¿por qué yo he dejado todo por ese amigo? Yo puedo estar con mis amigos tomando, yo puedo estar con mis amigos allá con otras mujeres, yo puedo hacer lo mismo que mis amigos hacen. Uno puede pensar en un momento eso, ¿verdad? Y plantearse, decir, bueno, vale la pena lo que he sacrificado por el Señor, el mantenerme fiel, el mantenerme firme. Uno se puede plantear un momento eso, ¿verdad? En la mente. Pero fíjense, hermanos, que nada de todo lo que el mundo ofrece, lo que el mundo da, es comparado con lo que el Señor ha prometido para nosotros. Porque fíjense, hermanos, si uno se para y mira de cómo está el mundo, yo a veces cuando lo escucho, mire, ¿y sabe por qué a mí no me llama la atención a veces la música impía, la música pagana? Porque yo a veces escucho música que la gente escucha, que son música que hace como 20 años salió. O sea que esa gente está ahí dando vueltas, está como Israel en el desierto, ¿verdad? Cuando estaba, hermano, en el desierto, dice que ellos pasaron 40 años. Dice 40 años. Dice que estuvieron dando vuelta en el mismo lugar, en el mismo lugar. Y uno cuando escucha el mundo y escucha lo mismo, ahorita por ejemplo viene el tiempo de que la misma música que ya tiene 40 años, resucitan a Feliciano, resucitan a aquellos hermanos que ya hermanos no existen, de que uno tiene años escuchándolo y uno dice, bueno, qué felicidad tiene el mundo si todavía están en el pasado, ¿verdad? Nunca dan un paso adelante. ¿Por qué vamos a querer? ¿Por qué vamos a querer estar ahí si ya de ahí salimos, verdad? Nosotros, fíjate, la vida cristiana no es que se quede aquí, hermano, aquí hasta aquí llegué. No, la vida cristiana es algo bonito que entre más usted busca del Señor, más cosas nuevas va a ir encontrando. Es el río de Dios. Y Pablo dice, ser hallados en Cristo, versículo, el versículo 9 dice, y ser hallado en Él. Imagínense, dice que Él todo lo tiene por basura, lo tiene todo, hermano, dice, porque quiere ser hallado en Cristo, es decir, tener comunión con Cristo, tener una amistad con Él. Esto, fíjense, de ser hallados en Cristo, es un don de Dios, no es un don o es algo que nosotros lo podemos obtener así fácilmente, porque dice 1 Corintios 1:30, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea que nosotros, hermanos, como dice aquí el apóstol, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. O sea que nosotros, hermanos, la justicia de Dios consiste en ser perdonado y justificado y aceptado por Dios mediante la fe. O sea que eso es ser hallado en Él. Que nosotros, hermanos, seamos hallados conscientes de que hemos sido perdonados y justificados y aceptados por Dios mediante la fe. Usted sabe, hermano, que usted ha sido perdonado y justificado. No solamente fue perdonado, no solamente fui perdonado, sino hemos sido justificados en Él y hemos sido aceptados por Dios mediante la fe en el Hijo de Dios, ¿verdad? Hemos sido aceptados. Entonces, qué bueno, hermano, que cuando Él venga, seamos hallados en la fe en el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque sabe, hermano, cuál será el que nos va a hacer, hermano, verle cara a cara a Él, el ser hallados en Él. Fíjense, hermano, que la gente le gusta cosas, por ejemplo, cuando dicen, la gente se preocupa que cuando venga la gran tribulación sean sellados por la marca, dicen, ¿verdad? Que serán sellados. Y saben, hermanos, que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo en el momento de recibirle, para recibirle al Señor, que cuando Él venga, Él sabe cómo se va a dirigir a nosotros a través del sello del Espíritu Santo. Aquellos que hemos sido sellados por su gracia, seremos los que escucharemos y los que nos iremos con Él. Entonces, es importante mantenernos conscientes
en que hemos sido justificados y aceptados por Dios mediante la fe. Como dice el versículo 9, y ser hallados en él, no teniendo mi propia justicia. O sea que cuando lleguemos a ser como Cristo, hermano, experimentaremos algo grande en él. Porque dice, sino que por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea que la justicia de Dios es por la fe en él. O sea que nosotros no hemos tenido que hacer nada. Él lo ha hecho por nosotros. Entonces, qué importante la dimensión que toma el tener la confianza en él, que hemos sido perdonados y justificados y aceptados. O sea que todo aquello que nosotros pudiéramos, digamos, tener en el mundo, que lo que el mundo nos puede ofrecer, nada se puede comparar con lo que hemos recibido en el Señor, ¿verdad? Qué grande es la misericordia de Dios. Por eso dice el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, si alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, dice Pablo, hermano, que todo aquello. Por eso decía, hermano, el tema, la meta es conocer a Cristo. Ese era el tema. O sea, él decía, prosigo a la meta. Él decía, él caminaba día a día, caminaba, y aún cuando la Biblia dice que él dijo que tenía un aguijón, ¿verdad? El capítulo 12 dice que él tiene un aguijón. Él tiene un aguijón y que le decía, hermano, le decía que ya no siguiera y que el enemigo lo usaba para poderle decir a él que él no podía seguir, que él no podía llegar. Entonces, pero él seguía la meta. Su meta era alcanzar, hermano, ese momento glorioso que es ser como Cristo cuando resucitó. Eso es lo que él está diciendo, querer ser como Cristo cuando él resucitó. ¿Cómo resucitó el Señor, hermano? Resucitó de tal manera que él atravesaba las paredes, ¿verdad? El hermano él salió, hermano, de la tumba, él la venció, y esa misma promesa nos ha dado a nosotros, que si él, aún dice que cuando en el bautismo fuimos sepultados en él, pero también en la resurrección de Jesús, dice la palabra de Dios. Por eso dice él, a fin de conocerle a él en el poder de su resurrección. Yo la vez pasada, no sé si estaban aquí, yo les hablaba de que el mismo espíritu, ese mismo espíritu que resucitó a Cristo de la tumba, es el mismo espíritu que nos resucitará a nosotros. Si nos morimos antes de que Él venga, será el que nos va a resucitar a nosotros también. Y si estamos con vida, ese mismo espíritu será el que nos transformará para darnos un cuerpo nuevo para irnos con el Señor. No sé si entiende eso, hermano. Y usted dice, ¿cómo será eso? No se preocupe, hermanos. Dios lo tiene todo controlado. Ese Dios que lo creó a usted, aquel Dios, hermano, que de la nada lo hizo al hombre, ese mismo Dios creador puede darle un cuerpo nuevo a usted, ¿verdad? Eso es lo que dice 1 Corintios 15, que dice que ese mismo Dios que creó, hermano, la tierra, ese mismo Dios que creó los planetas, el mismo Dios que hizo la luz, el mismo Dios que hizo el agua, el mismo Dios que hizo todas las cosas, ese mismo Dios que tiene ese poder de hacer las cosas de la nada, hacerlas nuevas, puede hacer un cuerpo nuevo en usted y en mí, ¿verdad? Así como ya dio el primer paso, hermano, porque ya nos hizo nueva criatura, ¿verdad? Ahora solamente estamos esperando lo que Pablo dice, a fin de conocerle en el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Su muerte es así como él, ¿verdad? Ya resucitó, dice, y si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, dice, imagínense que era la esperanza, y esa era la meta de Pablo, era conocer a Cristo y ser como él. Dice el versículo 12, dice, no es que ya haya alcanzado, dice, no que ya haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para la cual fui también nacido por Cristo Jesús. El Pablo se da cuenta de que él no es que ya lo haya alcanzado, porque nada en la vida se ha alcanzado, hermano. Esta vida cristiana es todos los días, ¿verdad? Una lucha, hermano,
como yo decía al principio, es una lucha de ir venciendo un día, que de ir venciendo una semana, de que ir venciendo otro mes. Y cada día, hermano, así como el apóstol Pablo estuvo enfrentando su aguijón, cada día nosotros tenemos cosas que enfrentar, problemas que enfrentar, debilidades que enfrentar, luchas que hay que enfrentar. Y todas esas cosas Él las venció, hermano. ¿De qué manera las venció? Fíjense, hermano, que viéndolo bien, Él murió, fíjense, Pablo murió. Y no murió de una muerte natural, sino el que lo mataron por causa. Y Él murió con la esperanza de decir, dijo Él, yo quiero que cuando sea, dijo Él, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos con vida. Pablo escribió eso, ¿verdad? Que dijo, y los que estemos con vida. Él se puso en los que estemos con vida. Pero Pablo murió, hermano. Él murió, pero murió con la esperanza, hermano, porque no hay nada más grande que una persona muera con esperanza, ¿verdad? De poder resucitar en el día postrero. O sea, la meta de Pablo era conocerle a Él. Imagínate cuando llega allá, Pablo allá va a estar, hermano. Allí va a estar, ahí entre la multitud, hermano. Cuando estemos ahí, en el capítulo 19, hermano, esa multitud, ahí la novia, ahí va a estar el apóstol. De aquello que dejó, hermano, de aquello que tuvo que abandonar por causa de Cristo, allí va a estar. Que allí también usted va a estar, hermano. Tal vez usted diga, no, es que yo no he hecho nada, hermano. Yo qué he sacrificado. Cada día que pasa, hermano, dice que aún el que vence la tentación tendrá un galardón. ¿Sí sabía eso, hermano? Que tiene recompensa el que vence la tentación. Todo, hermano, el que ama la venida del Señor tiene un galardón. O sea, que cada uno de nosotros, tal vez usted no sea el grande siervo de Dios como el apóstol Pablo, no sea el grande como aquellos hombres que hicieron, pero el día que usted y yo vencemos una tentación, ese día, hermano, también estamos haciendo una corona para un galardón que Él le dará a aquellos hermanos que vencen esa tentación, dice Santiago. Entonces es importante que Pablo dice, fíjense, la nueva versión dice diferente este versículo 3:12, dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por la cual Cristo Jesús me alcanzó. O sea que no es que ya lo hemos alcanzado, nadie ha alcanzado todo todavía. Pero ahí vamos, ¿verdad, hermano? Cada día, usted, cada día yo, cada día usted. Es una lucha, hermano, no sé cuántos años. Yo, sabe, hermano, del tiempo que yo comencé, esto ya pasaron mucho. Yo comencé joven, adolescente, y cada vez que cumplo un año más de vida y un año más en el Señor. Celebro más en el Señor. Yo al menos el 16 de enero voy a cumplir creo que 24 años del Evangelio. Entonces, imagínense qué es lo que yo tuve que abandonar, qué es lo que he tenido que vivir cada día, hermano. Ha sido una lucha, ha sido una lucha intensa. Ha sido cosa tras cosa. No crea que todo ha sido color de rosa y que qué bonito ser cristiano. No, hermano, pero hay una cosa que, como dijo Pablo, una cosa me pongo. Esa es una meta que me he puesto, no que lo haya alcanzado todo ya. Todo ya, dice, o que ya sea perfecto, dijo Pablo. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó, dice. Aquí dice, no lo que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para la cual fui también, o sea, por lo cual ha sido es llamado por Cristo Jesús. ¿Para qué ha sido llamado usted, hermano? ¿Para qué fui llamado yo? Para servirle a Él, ¿verdad? Por eso fui llamado. Aquí hay que deleitarse, aquí hay que gozarse sirviéndole a Él. El pasado, hermano, no debe permitirnos quitarnos nuestra mirada de la meta de conocer a Jesús. Su pasado, su vida diaria, que usted le puede haber fallado, hermano. Usted quizás le pudo haber ofendido al Señor. Usted quizás y yo podemos verle ofendido o decir un día, Señor, ya no lo voy a seguir. Y hasta aquí es mi vida, ya no voy a seguir más. Quizás y hay momentos que uno no tiene deseos de seguir, ¿verdad? Va cuando uno deja de venir a la iglesia y dice, ya no voy a ir mejor, ya no voy a ir mejor. No, hermano. Quizás el pasado quizás no debería permitir quitarnos nuestra mirada de la meta de conocer a Jesús. ¿Cuántos quieren conocer a Jesús, hermano? Amén, hermano. Yo quisiera verle allí, hermano. Yo no sé qué día más glorioso. Como dice una alabanza ahí, qué gloriosa será la mañana
cuando veamos a Jesús nuestro Señor, cuando todo será color de rosa. Y dice así, en la santa presencia del Señor, dice ahí no habrá, hermano, ¿qué dice? Ahí no habrá necesidad ni nada, hermano. Imagínate cuántas cosas usted ha sufrido, hermano, por cada día que usted ha tenido una lucha, cada día que tiene una prueba y que dice usted no puedo, pero allí, hermano, será algo glorioso. Ese día será, porque hay unos que darán entrar, hermano, pero el Señor les dirá, no los conozco. Pero hay otros, hermanos, que el Señor les dirá, vengan, hijitos, venid, benditos de mi Padre, pasan el gozo de su Señor. Entonces, que esa meta que nos hemos propuesto de conocerle a Él y mirarle cara a cara. ¿Sabe, hermano, que cuando el apóstol Juan habla de cuando lo vio al Señor, dice que capítulo 1, versículo 9, parece que es del libro de Apocalipsis, dice que cuando lo vio, el cordero que salió, dice mire, el apóstol Juan, el que la Biblia dice que dormía en el costado, en el pecho del Señor, cuando lo vio, dice que cayó muerto. Cayó muerto al mirar, hermano, la presencia del Cordero. Imagínense el día que nosotros miramos al Cordero, el que dio la vida por nosotros, el que lo dio todo por nosotros. Cuando lo miremos ahí, vale la pena cada día, ¿verdad? Aunque no es fácil cada día, necesitamos, hermano, dice el Pablo, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Sabe quién dijo esas palabras? Aquel que dice que lo llenó del evangelio, todo el lírico, dijo él. Todo lo llenado con el evangelio, dijo él. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta dice la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él caminaba, hermano, y él decía lo que hizo atrás, hermano, lo que hizo este año. Usted dice, ok, ya lo hice este año, ahora prosigo a la meta. Este año voy a hacerlo, me voy a proponer a hacer. Voy a proponer a servirle al Señor. Este año voy a ser mejor que este año que está terminando. Y él decía, yo me olvido lo que he hecho. Yo olvido lo que he hecho este año. Yo, por ejemplo, ¿qué puede ser que he hecho yo, ¿verdad? En mi vida personal, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo en este año? No sé si he hecho suficiente este año para el Señor. No sé si esto que hemos hecho de venir aquí es suficiente para Él. Pero ¿sabe qué? Como dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento. O sea que el Señor tiene un premio para nosotros, ¿verdad? Él tiene un premio del supremo llamamiento, del llamado que le hizo a usted, no sé en qué año le hizo ese llamado. Él dijo, yo mismo no pretendo haber alcanzado todo. Ya, no podemos quedarnos, hermanos, estancados en el pasado. Más bien hay que crecer en el conocimiento de Dios. No hay que quedarnos estancados y decir, no, hermano, hasta aquí llegué, ya no puedo dar más, hermano. No, el Señor hay que darle más a Él, porque si Él lo hizo todo por nosotros, debemos, entre más haga usted, hermano, usted va a estar contento de haberlo hecho, y cuando le conozca a Él, el Señor, hermano, no se quedará con nada, hermano. Aún dijo el Señor que un vaso de agua que usted diera tiene recompensa en el cielo. No digamos cuánto más que usted haya hecho por el Señor, ¿verdad, hermano? Algo más, algo que usted dio una ofrenda, usted dio un diezmo, usted ayudó a un necesitado, usted invitó a alguien y es uno que, tal vez una persona que necesitaba, sabe que Dios se va a quedar con eso. No, hermano, Dios no se va a quedar con nada, porque Dios, hermano, Él lo da el doble. Tal vez usted ahora no lo ve, con solo desvanecer la mañana es la parte de la misericordia de Dios. No podemos, hermanos, quedarnos estancados en el pasado, viendo nuestros errores que hemos cometido o viendo que le hemos fallado al Señor. No, hay que levantarnos. Y como dijo Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea que ese era el premio, hermano. Cristo es nuestro premio. Conocerle a Él tal como Él es. Concentrémonos en nuestra relación con Él. Ustedes de nuevo debemos concentrarnos en nuestra relación con Él. ¿Cómo ha sido nuestra relación? ¿Cómo ha sido mi relación con Él? ¿Cómo ha sido su relación? Concentrémonos en
En eso nosotros es nuestra meta, concentrarnos en Él y poder cada día hacerle más servicial a Él. Esa es nuestra meta, servirle más a Él, porque el premio que Él nos dará a nosotros, hermanos, será grande. No solamente la vida eterna, ¿verdad? Aquí recibiremos tantas cosas que no sé qué usted recibirá aquí. Yo no sé qué, hermano, yo ya estoy, lo que el Señor me ha dado, ya con eso es suficiente. Pero el Señor ha prometido que aquí nos dará 100 veces más y en el cielo la vida eterna. Allá dijo, yo voy a prepararle un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Y donde yo esté, mi servidor estará conmigo, dijo. Cuando él estaba en la última cena, le dijo a los discípulos, le dijo, esta es la última cena aquí, pero no la volveremos a comer hasta que lo hagamos en el reino de mi Padre, les dijo a los discípulos. O sea, les prometió a ellos que esa comida que estaban haciendo, ¿a quién no le gusta la comida, hermano? A todos, ¿verdad? Esa comida que ellos estaban teniendo ahí, en la casa de mi Padre, dijo, allá la volveremos a hacer. Entonces, Dios tiene esa promesa para con nosotros. Entonces, nosotros, hermanos, como Pablo dijo él, yo todo lo que pasó lo voy dejando ahí. Ahí le va quedando. Yo prosigo la meta, que es la meta del supremo llamamiento. O sea que todas aquellas cosas que él vivió en el pasado, lo tuvo por basura. Y cuando entre más fue conociendo a Cristo, porque lo conoció cuando el Señor se le apareció, ¿verdad? Yendo hacia Damasco, que se le apareció en una luz. Y luego cuando fue llevado al tercer cielo, le conoció más al Señor. Y eso que él había conocido de Dios, él no podía dejar de pensar que necesitaba conocerle más a él. Así nosotros, no sé cuánto le conoce al Señor, pero eso nos debe a nosotros. Eso nos debe a nosotros a decir, no, yo quiero conocerle más. Yo no sé si usted se ha comenzado a escuchar la palabra o ha comenzado a leer un libro de la Biblia y comienza usted, ay, qué gana de seguirle leyendo, ¿verdad? Qué gana de seguirle leyendo, porque la palabra de Dios, porque conocerle a Él, hermano, es tan glorioso que uno no quiere parar. El problema es que como hay de nuestra carne, ¿verdad? Que uno quiere orar y qué bonito se siente orar, pero la carne no quiere, ¿verdad? Que qué bonito congregarse, estar con los hermanos, pero que la carne no quiere congregarse. Que qué bonito leer la palabra de Dios cuando comienza a leer aquellos versículos y comienza a entender qué maravilloso es eso. Pero el problema es que la carne no quiere, ¿verdad?, hacer eso. Pero nuestra meta es conocerle más a Él, conocerle aquí, conocerle más a través de su palabra y conocerle cuando le veamos a Él cara a cara, tal cual es. No sé cómo será. No sé cómo será de hermoso. No es ese Cristo que nos han pintado, un Cristo europeo, ¿verdad? Que nos pintan ahí, hermanos, esas pinturas que se miran, que Jesús no fue europeo. Y los pintan, no sabemos cómo la Biblia dice que cuando el apóstol Juan le vio, dice que era como un cordero inmolado. Cuando se le pareció a Pablo, dice que fue un resplandor, según dice Hechos capítulo 3, capítulo 9, versículo 3, que se le apareció un resplandor en la luz, como un resplandor, dice, de la luz del cielo. O sea, había un resplandor. Entonces, no sabemos cómo nosotros le vamos a ver, pero es que le veremos a Él tal cual es, y Él nos contará cómo fuimos conocidos. De eso no tengamos duda. De eso no tengamos duda, porque Él, hermano, le conoceremos tal cual es. Entonces, esa es nuestra meta, conocerle. ¿Esa es su meta, hermano? O usted va a asistir y decir, no, hermano, yo estoy pensando ya tirar la toalla, ya no puedo. Imagínense que yo venga a decir, después de 24 años en el Señor, decir, voy a tirar la toalla, todo aquello, lo que ya gané, hermano, todos esos galardones que ya yo gané, sabe que si se pierde en el momento que yo me alejo del Señor. Todo aquello que ahí se lo pierdo, se pierde esos galardones. Entonces imagínense perder todo aquello que ya por 24 años, que le he servido más de la mayoría de edad. Yo creo que no hay una persona de 24 años aquí. Pero cuando miramos una persona de esa, así debo estar yo, así ese crecimiento debe haber logrado. Imagínense que ahora deje de existir lo que ya hice tantos años. No, ¿verdad? Entonces, cada día nosotros prosigamos a la meta dice, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Ese será el premio más grande que tendremos, que es conocerle a Él. Qué maravillosa será la mañana. No sabemos si es la noche, no sabemos si es el día, pero qué glorioso será ese momento en que cada uno de nosotros
podamos tener esa esperanza que hemos albergado por años, la lleguemos en ese día a tener. Amén. Vamos a orar en esta hora. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y quizás nosotros, hermanos, hay momentos en la vida que hemos desistido de poder seguir en